Bueno, ¿sí me oigo? Hermanos, muchas gracias. Gracias por sus oraciones. Gracias, Rafita. Pues yo quiero orar, si me permiten. Señor Dios, te agradecemos, Señor, este día, te agradecemos por estar aquí, Señor. Gracias, Padre bendito, por todo el amor que nos has dado hasta este momento, Señor. Somos tuyos, Señor, lo cantamos. Somos tuyos, Señor, lo gritamos, Señor, porque sabemos que tú nos has traído aquí con bien. Todo, como quiera que sea, nos has conservado la vida, nos has dado todo lo que tenemos, Señor. Todo es tuyo y te pedimos, Señor, que nos ayudes a administrarlo sabiamente y a ser hacedores de tu palabra, como lo dijo mi hermano Sergio. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios, pues me tocó predicarles una cualidad de carácter. Estamos estudiando las cualidades de carácter. Bueno, para el que no lo sepa, son cualidades, no son defectos, son cualidades. Entonces, estudiamos los antónimos de estas cualidades. Los antónimos de estas cualidades, ¿qué es un antónimo? Lo opuesto, exacto. Es la pastora, ¿ya ven? Lo opuesto a las cualidades, es el antónimo. Entonces, ¿cómo vamos? Porque ¿se acuerdan de qué cualidad predicó Sergio la semana pasada? Humildad. ¿Y qué tan humildes han sido en esta semana? O sea, lo acaba de decir. Hacedores de la palabra. No oidores, hacedores. Entonces, no es de que Mariano haya predicado sobre el respeto y ya sepa qué es lo que es el respeto, sino es que yo respeto. No es de que Sergio haya predicado sobre la humildad, sino es que yo voy a ser humilde. ¿Sí me explico? Es desarrollar esas cualidades, no es saber qué son. Saber qué son, para eso tenemos un diccionario, no una Biblia. Entonces tenemos que ser hacedores de esta palabra de Dios, desarrollar esas cualidades, ¿sale? Bueno, esta cualidad que me tocó es relacionada con algunas que ya hemos visto. Por ejemplo, la fidelidad. ¿Cómo vamos con fidelidad? O la lealtad. ¿Qué tal van con su lealtad a los demás, a Dios? ¿Somos leales a Dios y de pronto hacemos otra cosa? No somos hacedores, no somos fieles. Bueno, pues ahorita, permítanme, son muchas hojas, son 11, así que aguas. Pues esta cualidad es muy fácil, esa cualidad es algo que tenemos ya muy desarrollado, hacemos con maestría, somos maestros en esta cualidad, algunos hasta pecamos por esta cualidad. A ver si le atinan. Celo. Esto no les va a costar trabajo hacerlo, ¿no? Se les da. Entonces, como estamos estudiando las cualidades, ¿los celos son malos? Si estamos estudiando cualidades, pues no deben ser malos. ¿Los celos son del diablo? Entonces, ¿no son cualidades de Dios? Bueno, vamos a estudiar esto, ¿no? Vamos a ver si los puedo expresar de manera adecuada. En su manual menciona la definición de los celos. Viene que la palabra celo es del griego, proviene de una raíz que tiene los significados caliente, ferviente o entrar en ebullición. ¿Le puedes bajar tanto? El diccionario, la palabra celos, dice que tengamos cuidado o diligencia por algo o por alguien. También significa interés extremo o activo en alguna persona. Es
que alguien llegue a celar a una persona o a que otra persona sea alcanzada, ¿no? O sea, que le bajen a alguien. Lo opuesto al celo, ¿qué será lo opuesto? Vienen sus manuales, para que los lean. Es frialdad, falta de amor, desinterés. Es decir, ni me va ni me viene, o sea, no me interesas mucho. ¿Sí me explico? Ese es lo opuesto a los celos. ¿Por quién podríamos tener celo? ¿O de quién podríamos tener celos? ¿De la esposa? ¿De los hijos? ¿De los hermanos? ¿De la hermana? ¿De los amigos? ¿De los padres? ¿Podríamos tener celo de la gente extraña? ¿Ustedes creen que podríamos tener celo de gentes extrañas? Sí. ¿Cómo defendían a sus candidatos políticos, por ejemplo? Ni los conocen, a lo mejor nunca los han visto. Pero, ¿cómo los defendían? Ay, no, este es el bueno porque esto y esto y esto. ¿Podemos tener celos de un equipo de fútbol? Si no, hablen mal del América y van a ver cómo les rezonga el pastor. Somos celosos, defendemos a los jugadores, decimos no porque él juega muy bien y cosas así. Somos celosos de grupos sociales, por ejemplo, los niños de la calle, defendemos a los niños de la calle, defendemos a las mujeres maltratadas, defendemos, es más, del orgullo gay, ¿no? Se defienden porque tienen identidad de ellos, así también nosotros podemos tener identidad y ser celosos, ser cristianos celosos de nuestra identidad. Entonces, hay muchas cosas a las que podemos celar, ¿no? Ahí en sus manuales también viene algo de la traducción de esta palabra que es quina, que describe una persona apasionada. Es una persona apasionada. Bueno, sí. Bueno. Una persona apasionada esa es la descripción de esta palabra y es una pasión, ¿sale? Alguien con pasión no sexual, ¿sí? Sino pasión de algo que era la traducción, ¿no? Caliente, ferviente. Les voy a expresar algún ejemplo. Un partido de fútbol. Ayer, gracias a Dios, fuimos a jugar un partido de fútbol. ¿Qué pasa cuando vas perdiendo un partido de fútbol? Te enojas. Y entonces, cuando te enojas, como somos cristianos, el enojo es nuestro esclavo y no nuestro amo, ¿cierto? Entonces, nosotros agarramos enojo, pero esa pasión, ese fervor, eso es el celo por ganar, el celo por obtener la victoria. Entonces se calienta el partido, se empiezan a jugar más fuerte, empiezan a buscar ganar. Entonces eso es el celo, el perseguir algo con fervor, el perseguir algo con pasión. Ese es el celo, ¿sale? Esa es la verdadera definición de un celo, el tomar algo como algo preciado, como algo entrañable, como algo que necesita protegerse. La victoria. Entonces, cuando Neymar se tiraba en el campo porque pasaba la mosca, todo el mundo decía, se enojaban, está haciendo tiempo, es que no ve el árbitro que está haciendo tiempo si ni lo tocó. ¿Por qué te enojas? Pues por celo a tu equipo, a tu país, ¿no? Por muy malinchista que seas, la verdad es que pues México es México, ¿no? Entonces, pues obviamente le podrías ir a la América, ¿no? Pero eres mexicano, pues ni... Entonces, el chiste es que el celo es buscar algo con fervor, con pasión, ¿sale? Bueno, vamos a la Biblia en Deuteronomio 32.
Viene ahí que Dios es provocado a celo. Dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. ¿Sí? ¿Sí lo encuentran? Hay un índice, al principio de las Biblias, la despegan tantito, y hay un índice. Ahí pueden buscar los libros. Bueno, en Deuteronomio 32 dice también que ellos me movieron a celos con los que no eran Dios, no es Dios, me provocaron a ira con los ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con esta nación insensata. Si analizan bien esto, me suena algo como así. Si te vas con tus amigotes, entonces yo también me puedo ir con mis amigas. Si tú te vas con esos ídolos, pues entonces pues yo me busco a otro, ¿no? O sea, no, Dios no es así. Esos no son los celos de Dios, ¿sale? Se oiría así, ¿no creen? Lean Deuteronomio 21, de 32, 21. Decía que lo provocaron y entonces iba a causar celos a la nación judía, ¿no? Pero no es así, tenemos que estudiar más la palabra, tenemos que leer la Biblia de pasta a pasta y tenemos que entender que la misma explicación a veces de los versículos y de las enseñanzas de Dios están en los demás libros. Entonces, aunque Deuteronomio sea de los primeros libros, también tienen que leer de los últimos para poder entender todo el contexto. El contexto histórico es muy importante. Bueno, en Romanos hace mención de este versículo. En Romanos 10, 19 al 21, ahí dice, les voy a leerlo. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos como un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿por qué hace esto Dios? ¿Por qué se va con otra nación? ¿Por qué? Si estamos hablando de que no es esto de, si te vas con tus amigotes, yo también, entonces, ¿por qué Dios se fue con otra nación que no era Israel? Entonces, si leen el capítulo siguiente, que es Romanos 11, ahí les explica otra cosa. Dice, después, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es una pregunta, ¿no? Dice, y ahí mismo viene la respuesta, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos, y si su transgresión es riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dios está hablando de celo, que provocó a celo, pero ¿para qué? Para alcanzar a los gentiles, para arrepentimiento del mismo pueblo judío, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él los ama a todos y a cada uno de ustedes, Él los ama con un celo profundo. Y entonces está buscándolos a cada uno de ustedes. Y les está diciendo, ¿cómo le haré para salvar a Omar? ¿Cómo le haré para salvar a Joaquín? ¿Cómo le haré para salvar a Juanita? ¿Cómo le haré para salvar a María? Él está buscando la forma de que nosotros nos acerquemos a Él, ¿sale? Y entonces los celos de Dios son una bendición porque Él lo hizo por amor, lo hace por amor. Hay un versículo famoso de los celos, el versículo 5 de Éxodo 20.
En los 10 mandamientos, del versículo 2 al versículo 11, expresa varios mandamientos de celo del Señor. Principalmente en el versículo 5 se menciona: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Al principio, Jehová dice: yo soy Dios. O sea, se presenta. Y después dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy lo principal. ¿Sale? Es lo que dice Dios. Luego dice: no te irás imagen ni de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en los mares debajo de la tierra, ¿no? Entonces, y después dice esto: no te inclinarás, no harás reverencia ni nada por el estilo. Entonces, Dios es un Dios celoso. Pero ¿hacia qué enfoca este versículo? Hacia la idolatría, hacia los ídolos falsos. ¿Por qué enfocará este versículo Dios? Porque simplemente en el Turning Point, el fin de semana pasado, a ver quién va al Turning Point, alce la mano. Espero que hayan venido la semana pasada. Hay una parte en donde decía: yo deseo. No sé si recuerdan, los que asistieron decían: yo deseo. ¿Por qué? Porque hay a veces que ponemos unos ídolos o nuestros deseos se ponen en lugar de Dios. Nuestros intereses propios toman el lugar de Dios. Nosotros buscamos nuestros intereses a pesar de Dios. A pesar de que Dios me esté diciendo que esto es malo, yo lo hago porque yo quiero, yo lo deseo. Y entonces hacemos a Dios a un lado y nos enfocamos a los deseos. Y en esa enseñanza nos mencionan cómo afectó esto a su relación con Dios. Entonces la respuesta es eso. Dios, ¿por qué? ¿Por qué es un Dios celoso y por qué nos da un mandamiento en donde dice que no tengamos ídolos? Porque Él nos está protegiendo, porque la idolatría nos aparta de Dios, pone una barrera. Jesucristo ya rompió la barrera que nos impedía llegar a Dios. Y nosotros volvemos a poner una barrera. Nosotros ponemos un ídolo en medio de Dios. Y entonces nos aparta, nos rompe la relación. Entonces Dios no ataca la idolatría en cuestión de decir yo, ¿de qué predicó Sergio la semana pasada? De una cualidad de carácter de Dios. De la humildad. Entonces Dios es humilde. Si Dios es humilde, no puede vanagloriarse, no puede sentirse la gran cosa, porque Dios es humilde. Dios vino a servir. Entonces, si Dios vino a servir y no a ser servido, quiere decir que es humilde. Eso lo aprendimos la semana pasada. Y entonces, Él lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a Él sin que haya nada de por medio, ningún estorbo, ningún ídolo. Por eso ataca la idolatría. Entonces, vamos a leer unos versículos de Juan, en Juan 15, del 4 al 6. También Juan 15, del 4 al 6. Bueno, les leo. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado afuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Separados de Él, seremos desechados, seremos destruidos y echados al fuego. Ese es lo que hace la idolatría, nos separa de Dios.
caemos como frutos secos. Entonces, si seguimos leyendo en el versículo 7, nos dice otra cosa. Dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Entonces, ¿por qué es celoso Dios? Porque nos ama, por nuestra protección, porque no quiere que nadie se pierda, porque no quiere que haya nada que le impida llegar a nosotros y que nosotros lleguemos a Él. Por eso no hay idolatría, por eso castiga la idolatría, por eso quiere que lo pongamos ante todo. Ese es el fundamento del por qué Dios es celoso. ¿Sale? Bueno, ¿de qué debemos ser celosos? Ahí viene en su manual, de hecho hay algunas citas bíblicas que respaldan algunas cosas. Debemos ser celosos por la ley o de la ley. ¿Por qué? Porque en la obediencia se ve la madurez de los cristianos. ¿Sí sabían? Una persona que obedece, cuando un joven, adolescente o lo que sea, obedece, dicen, ay, mi hijo ya está creciendo, ya es más maduro. Es más, ya no le tengo ni siquiera que decir que lave los trastes, él se acomide y los lava. ¿Qué quiere decir eso? Que ya maduró, que ya está listo para irse. ¿Por qué? Porque ya obedece. ¿Sale? Entonces, nuestro crecimiento va a depender de nuestra obediencia. Y la ley, o el cuidar la ley, el celar la ley, el decir, no, pues esto va en contra de la ley de Dios, entonces debo de hacerla. No debo de hacerlo. Ese es celar la ley. Los celos a Dios, cuando alguien habla mal de una persona a la que amamos, lo defendemos. Entonces, ¿por qué si hablan mal de Dios no lo defienden? El celo por los dones espirituales. ¿Quién es bautizado en el Espíritu Santo? A ver, alza la mano. Ahora, ¿quién ha pedido ser bautizado por el Espíritu Santo? ¿Sí me explico? Eso es lo que buscamos. Buscamos que Dios esté en nosotros, buscamos el poder de Dios. Y no lo buscamos para nuestro beneficio, sino lo buscamos para adorarlo, para servirle mejor, para predicar a las naciones con poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos que celar los dones espirituales, tenemos que rogar a Dios que venga a nosotros, tenemos que renovar esos votos con Dios siempre, diario. Tenemos que celar las tradiciones. Hay algunas cosas. ¿Quién le dedica un día a Dios? No es un día de que vengan aquí y ya después vámonos al cine y luego después nos vamos con la novia y después rematamos de fiesta. No. Es un día cercano dedicado a Dios. Vienen los 10 mandamientos. Bueno, también tenemos que celar las buenas obras. Hay mucha gente que se desentiende. No, por obras no vas a ser salvo. La realidad es que nuestra fe, nuestra entrega a Dios, nuestra comunión con Dios, se ve en las obras que hacemos. Se ve en cómo nos expresamos. La comunión que tenemos con el Señor y la cercanía del Señor es revelada a través de nosotros, de la luz que extendemos al mundo. Entonces, tenemos que celar las buenas obras, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Ahora, hay un problema aquí que es como el enojo. Tenemos que tener mucho cuidado con los celos, porque los celos también pueden ser enemigos, también pueden ser nuestros amos. Personas han matado por celos, personas han destruido su matrimonio por celos. Personas han hecho cosas terribles porque exceden esos celos. Nosotros no somos como Dios, lamentablemente. Nosotros no tenemos esa humildad, no tenemos todas esas cualidades de carácter. Y entonces fallamos y también celamos de maneras negativas. Los celos negativos vienen expresados en la Biblia en Santiago. Menciona en Santiago 3:14 de dónde vienen los malos deseos. Menciona ahí que vienen de los deseos de nuestro corazón.
Entonces, si tú estás celando a tu esposa, no la estás celando porque la amas o porque quieres protegerla. Porque la realidad la estás celando porque eres egoísta. La estás celando porque eres una persona insegura. La estás celando porque tienes codicia, porque tienes envidia. No celas las cosas por protección a los demás. No le dices, ay, no te compres esos zapatos porque X. No, sino le estás celando porque dices, híjole, yo quisiera unos igual. Son los deseos de tu corazón los que hacen los celos malos. Porque no lo estás haciendo por la otra persona a la que celas, sino lo estás haciendo por razones propias, por ti mismo. Esos son los celos malos. Esos son los celos que corrompen a las personas, los celos que matan. En la Biblia habla del espíritu de celos. El espíritu de celos lo habla en Números capítulo 5. Vienen ahí unas tradiciones judías de cuando a un esposo le entraba el espíritu de celos por la esposa. Porque Dios conocía el corazón de las personas y sabía que habría ocasiones en donde íbamos a tener desconfianza de nuestros cónyuges. Hay otros celos negativos, como por ejemplo el rey Herodes, cuando llegaron los magos del oriente y le dijeron, oiga, rey, venimos a adorar al rey. A ver, yo soy el rey. No, venimos a adorar al rey de los judíos. Sí, yo soy el rey de los judíos. No, al rey, al Cristo que nació. ¿Cómo crees? No, yo soy el rey. Que maten a todos los niños. ¿Sí me explico? Porque yo soy el rey. ¿Cómo va a venir a nacer un niño que me va a quitar mi puesto? Pues si yo soy el rey. Entonces, esos son los celos malos, los deseos que vienen de nuestro corazón, los deseos que vienen de proteger lo que no es de Dios. ¿De acuerdo? También los fariseos dicen que los saduceos se pusieron de acuerdo para por ejemplo, para castigar a Pedro y a Juan. Aquí les puse algunos ejemplos que los fariseos mataron a Jesús. El sumo sacerdote dijo, ya, ¿para qué escuchar más? Si él solito ya se ha condenado. Y él les estaba diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el que venía. Y ellos dijeron, no. Ellos por celos de Dios, eran celos de Dios, ¿sí sabían? Eran celos de sus tradiciones, eran celos, ellos estaban protegiendo lo que era todo el judaísmo. Y por protección a eso, mataron a su propio Cristo, al que estaban esperando. Entonces, fueron celos negativos, fue un espíritu de celos. La muerte de Esteban también fue un espíritu de celos. Dijo, veo los cielos abiertos y les explicó, les trató de expresar que ya había venido Cristo, que Jesús era el Cristo. Y les dijo, ustedes lo mataron. Y se enojaron. Y entonces tuvieron celos y lo mataron. Eso es malo. Esos son los celos malos. ¿Cómo puedes decir que estás obedeciendo a Dios y matas? Nunca lo pensaron. Pero bueno, nosotros tenemos que evitar eso. Estudiando esto, consideré que las personas, o una de las personas más celosas, yo la persona más celosa que vi en la Biblia, así la más celosa, la que dice, no, pues este cuate me cae que, como les dije, no, era maestro en los celos. Les voy a poner a ver si le descubren quién es. ¿Quién? Uno. Sí. Exacto. Pablo, el Saulo, es el mismo, pero cambió. Era celoso antes y después. Antes y después de Cristo. Cuando era celoso, que era fariseo, que era el que protegía a los judíos, porque estaba protegiendo a los judíos. Él protegía a Dios, él luchaba por Dios,
Él era un soldado de Cristo o soldado de Dios. Así se consideraba él. Perseguía a los judíos, los atrapaba, los lastimaba, consintió la muerte de Esteban. Él era un judío que estaba celando a Dios. Y entonces, ¿qué hace Dios? Le quita la venda de los ojos, le quita las escamas que no le impedían ver que Jesús era el Cristo. Y se manifiesta a él y se le revela y le dice: yo soy al que persigues. Y entonces, en ese momento da un vuelco su vida. Da un vuelco su vida y empieza a decir: ups, creo que me equivoqué. ¿Pero dejó de ser celoso? Nadita. O sea, al contrario. ¿Qué hizo después? ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? ¿Cuántas cartas? O sea, es increíble que haya sido tan celoso de Dios después y fuera y se les plantara a pesar de su vida, a pesar de que lo iban a condenar, a pesar de que lo apresaron, lo apedrearon, le cortaron la cabeza al final. Todos los apóstoles, una vez que llegó el Espíritu Santo, inmediatamente ese celo por el Señor, por predicar la palabra de Dios, creció. Ya no era, o sea, ya me imagino que alguien se pudiera atrever a andar hablando mal de Jesús enfrente de Pablo. Lo hubiera defendido y le hubiera dicho: ¿sabes qué? Estás mal por esto, y le hubiera explicado que estaba mal. No se hubiera quedado callado, no hubiera sido indiferente, para nada. ¿Por qué no seguir su ejemplo? ¿Qué celo debemos de tener entonces? Exacto, el celo de Dios, el celo por Dios. Si Él nos dijo que teníamos que ir a evangelizar, ¿por qué somos indiferentes? Si Él nos dijo que teníamos que ir a hablar de Él, nosotros no estamos hablando, está hablando Él. Tenemos el respaldo de Dios, tenemos el respaldo de Cristo. Tenemos que ir y hablar con las personas. ¿Cuántas personas tienen aquí algún familiar, algún ser querido que quieran que conozca a Jesús? Yo sí. Entonces, tenemos que tener celo de Dios y ir y hablar, ir y gritar que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Y tener ese celo por Cristo, tener ese celo del Señor. ¿Sale? Bueno, espero que esto les enseñe un poco más acerca de los verdaderos celos, o los celos que el Señor realmente quiere para su pueblo, o quiere que desarrolle su pueblo. Y les voy a pasar un video. Estos jóvenes, son jóvenes, no tienen una idea, son pocos. O sea, en realidad, en el promedio de todos los jóvenes que existen, son pocos los jóvenes que realmente tienen ese seguir del Señor. Pero la realidad es que lo hacen con una fe y con una fuerza, una pasión, un celo tremendo que envidiaríamos. O sea, lo hacen con todo corazón. Entonces, quiero pasarles este video. Juventud en aumento. In a statement released today, scientists have announced that based on their research, they have concluded that God is a myth. All I feel is a sweat. ¿Cómo estás? Bien, oye, ¿estás contento? Sí, está bien. Ya. Pase. ¿Cómo te diría? ¿Tú? Bien. Oye, sí que vengo a hablar contigo. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que tengo un amigo que no es cristiano y estaba pensando así si podía ir
hablarle tú del Señor? Que necesita igual, necesita harto. Claro, pero tengo una mejor idea. Sí, sí, bueno. ¿Por qué no le compartes tu fe, tú mismo? No, yo no puedo. ¿Sí podí? No puedo. No, tengo fe que tú podí. No, ahí nomás, si no, por eso te vine a hablar contigo, no puedo yo. No puedo. Sí puedes. No puedo. Sí, No. sí, No puedo. sí. Sí puedes. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Box battle will break down for the beat and the rhyme tone. Jump in the cyclone, S-U-N, yes, I know. The red beam, vaccine, black red beam, put them up. You pluck the bad seed, off the wall, spitting the... friends, you knocked out, turning the wind. I'm down, what you want? Take a look at my grin. I'm a bitch, you can tell by the flippers and fins. Come on. Hit the horse brain and Joe rhythm with the distorted guitar string. Who am I? Russian with leg, who would die? Pushing it back, how they make for back in July. Area 5-1, stereo vibe, gun live. Here we go, SOB drive song. Kids in the hall with the new block tape. Blast from both angles, a boondock say. So get up, and let the sound hit ya. Snap this audio style picture. Keep it moving, it's on now. Making it rock loud, shaking it rock loud. Taking the front pound up, watch the pump on it now. Watch the metal shit. Adentro. No te voy, quédate acá. Ya sí. Bueno, la verdad es que mientras corría se me ocurrieron 8 razones por las cuales no puedo predicarle a mi amigo. ¿Cuáles son? Bueno, razón número 1, porque tengo miedo a que me golpee. Hola, mira, ¿sabéis que no sé si tenía un minutito, un poquito de rato para hablar acerca de Jesús? No sé si te gustaría. No, sale. Pero un ratito nomás, ¿sí? No, Chiquitito. sale. No. Pega el cabro. La 2 es porque temo a decir cosas sin sentido. Mira, no me importa qué problema tuviste, estás despedido, no me importa, no me importa tu hijo que esté... Dime. Mira, lo que pasa es que Jesús tiene grandes poder, nube. No tengo tiempo. El Espíritu Santo y el pecado es grande. El árbol. Siempre me pasa lo mismo. La tercera, que se burlen de mí. Oye, ¿tenía un minutito para hablar de la palabra de Dios? ¿Qué, Jesús? Sí, sobre ¿El Dios? Sí. ¿Es cristiano? ¿Es cristiano? La cuarta,
No sé en realidad ni cómo empezar. Oye, un minutito. Lo que pasa es que te quería decir que bueno, lo que pasa es que Ya, muy bien. La 5 es que temo dar un mal testimonio, porque igual a veces hago cosas malas. Oye, soy pajarón, loco, ¿no ves que estoy fumando? Disculpa. Oye, vamos, ven para acá, loco, ¿qué pasa, loco? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Ey, hermano, ¿has oído hablar de Jesús? La sexta, temo en realidad decir algo totalmente incorrecto. Francisco, perro, quiero redimir de mi pecado, quiero ser salvo, quiero comenzar a Jesucristo, a tu Dios. Mira, está excelente, súper bien, pero hay algo más que te tengo que decir. ¿Qué es? Mira, si tú querés realmente ser salvo, tú tenés que bautizarte en el río Jordán ¿Ya? a las 3 de la tarde. ¿Ya? Primero antes tenés que haber comido carne, ¿Ya? después de carne un poquito de pescado ¿Ya? y pan sin levadura, sin levadura. Si Ya. comes pan con levadura te va a ir Ya, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. Chicos, Me equivoqué, no era eso, me equivoqué. No, me equivoqué, no era así, me equivoqué. Siempre me equivoco. Número 7, que piensen que soy un fanático religioso. No sé si tenía un tiempo para hablar de Jesús. ¿Jesús? Sí, Jesús. Tú sois de esos fanáticos religiosos que el tiempo y se quedan con la plata, esos son ustedes, nos falditas largas, que cantan ahí aleluya, esos son ustedes, antiaborto, homofóbicos, esos son ustedes, solamente juzgan, lo único que hacen. Iba a ir para allá. Y la última, la 8, es que me pregunten algo y no sepa cómo responder. No sé si te ha pasado. ¿Sabe qué, hermano? Estoy listo para la salvación, pero antes de eso tengo una pregunta. Dígame, ¿cuál es? ¿En qué afectó la creencia de transubstanciación durante los movimientos eclesiásticos de los últimos tiempos? No me la sé. No me la sé. No me la sé. Se va a ir al infierno. Mira, amigo, está bien, pero esas no son razones. Esas son excusas. Really, nigga? What's the number? ¿Sí? Ya. ¿Qué te iba a decir? Dale, si ya empezamos. Ahí. Bueno, hermanito. No, Daya. Le chanta por final. Pero bueno, ya. Bueno, chicos, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Acá estamos con los actores, con los famosos aquí: Kevin, Esteban al cuadrado, Elías, ahí arriba está Jorge y acá atrás está el Fonchi. Les damos la invitación primero a todos los que están viendo el video, a los jóvenes que participan con nosotros en los cultos, en las diferentes actividades que tenemos, que se acerquen a nosotros y si quieren participar en uno de nuestros videos, que nos hagan saber. Ya aquí las puertas están abiertas, ¿cierto, chiquillos? Sí. Están abiertas para que se integren y graben videos con nosotros. Tenemos hartas ideas, hartos proyectos, así que esperamos que ustedes también cuenten, o sea, esperamos contar con su apoyo igual. Y bueno, el video estaba relacionado con el tema de las razones quizás o excusas por qué no se le predica a la gente, a los jóvenes igual que nosotros. Y bueno, espero si ustedes se han sentido identificados quizás con alguna de esas excusas, esperamos que no sea así en el transcurso del tiempo y que ustedes tengan el valor y no les dé vergüenza de predicar a los demás. Es muy importante, el Señor nos mandó a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio a todas las naciones, dice, a todo el mundo, y cómo no comenzar aquí con los jóvenes, con tus amigos, con la gente que te rodea. Te dejamos la invitación para que compartas este video, te suscribas al canal que está ahí. Aprieta aquí el botón suscribirte, comparte el video en Facebook,
compártelo a tus amigos, muéstraselo a la gente que está contigo, a tus compañeros de colegio, y que esto se haga viral en internet. Porque esto es Juventud en el Momento. ¿Sabes? Bueno. Entonces, esas no son razones, son excusas. Si realmente tienen celos, van a ir y van a hablar de Dios y van a predicar que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida. Pero si lo hacen en esta semana, van a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, porque ya escucharon, ya no me pueden decir que no sabían. ¿Sale? Vamos a orar. Señor Dios, te agradecemos, Padre bendito, que tú estés con nosotros, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú nos des esas cualidades de carácter, porque solo gracias a ti, Señor, solo por tu gracia, Señor, podemos hacer las cosas que nosotros solos no podríamos nunca, Señor. Gracias, Señor, por expresarnos tu voluntad, por saber, Señor, que es el celo del Señor, Señor. Te pido, Padre bendito, que nos ayudes a predicar tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, a desarrollar día con día esas cualidades que hemos aprendido, Señor, y no nada más ser oidores, sino hacedores de tu voluntad y de tu palabra. Te agradezco, Señor, por la vida de todos mis hermanos aquí presentes y te pido, Padre, que tú actúes y que tú, Señor, Espíritu Santo, vengas y bautices a todos en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a avivar tu fuego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.